Vamos a conversar justamente del caso de Petroperú. El día de ayer el Premier ya había anunciado, digamos, 3 medidas, ¿no?, respecto a lo que va a ocurrir con la empresa estatal. Hoy vamos a conversar con Álvaro Ríos, él es exministro de Hidrocarburos de Bolivia, un poco para que nos cuente cómo es que se está analizando y por dónde tiene que ir esta reforma del directorio que ya anunció el Premier Alberto Otárola y que hubiésemos esperado el día de hoy de repente más detalles luego del Consejo de Ministros, pero no será posible. Señor Ríos, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la entrevista, a sus órdenes. A ver, señor Ríos, ¿cómo usted analiza, cómo observa, digamos, esta situación de Petroperú en nuestro país? A ver, la situación de Petroperú no es la peor de las empresas estatales en la región. Hay empresas mucho más caóticas y en estado, diríamos, más calamitoso desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? Por ejemplo, PDVSA de Venezuela, YPFB en Bolivia, Petroecuador y demás. Lo que creo es, y que siempre hemos propuesto hace mucho tiempo, es que hay que blindarlas a estas empresas estatales del poder político de turno. Ese ha sido de los principales errores, porque justamente lo que comentó Pedro Chira en su momento, en una entrevista que también nos dio, es que hubo malos manejos administrativos, ¿no? ¿Qué tanto daño le hace el poder político, es decir, el recambio de ministros y de presidentes? Claro, entra un nuevo ministro, lo vota al presidente y pone a su amigo. ¿Sí? Viene un ministro y vota y lo cambia, le dice, tomame estos gerentes. Entonces, estas empresas no tienen ningún gobierno corporativo y por eso se llama el blindaje de las empresas. Le voy a decir algunas empresas, ENAP en Chile, Ecopetrol en Colombia, Statoil en Noruega, lo que tienen es un directorio compuesto por miembros estatales y privados. ¿Sí? Ajá, es un directorio, mixto. es un mixto, ¿sí? Entonces, ahí aporta el sector privado y aporta el sector estatal. Ese es un buen paso. Y estos directores deben venir de la, no sé, de la Cámara de Hidrocarburos, de la Sociedad de Minería y Petróleo, de un ministerio. O sea, separar lo más posible al presidente, digamos, al Ejecutivo. Ese directorio independiente, lo que debería hacer es llamar a una empresa cazatalentos, una empresa de recursos humanos, y hacer una convocatoria pública para elegir al presidente de la empresa. ¿Sí? Y de los 3 mejores, ¿sí? Este directorio puede elegir los 3 mejores y proponerlos, por ejemplo, al presidente de la República, al ministro, para que elija. Pero ese no es el caso. El ministro, cuando no le gusta algo que hace el presidente de Petroperú o de Petroecuador, lo saca inmediatamente. Entonces son manoseados, perdón la palabra, políticamente. Entonces esto le ha pasado a Petroperú y le pasa a todas las empresas estatales. Y luego de eso, ese presidente con ese directorio tiene que nombrar a todos sus ejecutivos de acuerdo a una meritocracia, un plan estratégico de la empresa, comercial, técnico, qué van a hacer. Y en este caso, ¿y por qué están teniendo estos problemas con Petroperú? Es porque no han manejado profesionalmente la construcción de la nueva refinería de Talara. Esa refinería debía haber estado lista hace 3 años, 2 años. Y se han atrasado, han hecho módulos y hasta el momento no tiene un arranque al 100% completo, lo que le permitiría, por ejemplo, captar todo el margen de refinación que está tan alto, ¿no? Entonces, ese tema. Pero mientras no la blinden, mañana puede ser que el Estado le dé plata y la salve a la empresa. Pero mientras no la blinden totalmente del poder político de turno, Petroperú va a seguir va a estar expuesto, digamos, va a estar expuesto al manoseo político. Discúlpeme, casi todas las empresas estatales de América Latina, tanto eléctricas como de minería, son sujetas a este manejo, y principalmente las petroleras. Por ahí debería ir, digamos, esta reforma al directorio que ha anunciado el Premier, es decir, digamos, apelar a los famosos headhunters, ¿no?, para colocar a un perfil un poco más especializado e idóneo, digamos, en puestos tan claves como esta empresa estatal. Así es, no hay de otra, porque es una empresa. Ahora, escuchaba a uno de los analistas que decía Petroperú tiene que atender áreas alejadas del Perú. Ese no es el rol de Petroperú. Puede atenderlas, pero si hay un subsidio para llevar ahí, tiene que pagarlo el Estado, no Petroperú. Porque no le puedes pedir a una empresa que haga utilidades y pedirle que subsidie al mismo tiempo. Entonces, hay un rol de la empresa que es ganar plata, y Petroperú, su rol es ganar plata. Claro, ¿sí? Ahora, no deja de ser una empresa. Sí, no deja de ser una empresa, es una empresa estatal. Pero lo que sí, una cosa que la ventaja de las empresas estatales, y el analista tenía razón, es que no prohíben, pero evitan
la conformación de oligopolios o monopolios privados para subir los precios. Entonces ahí puede jugar un rol, diremos, importante, pero bien manejado, porque no creo que la empresa estatal esté haciendo pactos con privados para mantener precios artificialmente elevados. Entonces ahí juega un rol estatal, juega un rol estratégico el llevar combustible allí donde las áreas más deprimidas del Perú, claro. Pero el Estado tiene que subsidiar, no Petroperú. Le han entregado a Petroperú una concesión de Naturgy, ¿sí? Una concesión que la ha dejado una empresa privada porque no dan los costos. Entonces, si esa empresa se la dan a Petroperú y no le compensan la totalidad de las pérdidas que tienen esa concesión, pues Petroperú no es una empresa. Entonces, claro, tienen que dejarla que sea una empresa. Ahora, y tampoco la pueden estar salvatando cada rato, ¿no? Ya, a eso iba con esa pregunta, porque ya son varias veces que Petroperú ha estado pidiendo auxilio a la principal accionista, que es el Estado. Se le ha brindado dinero, incluso lo último que se le brindó fue en el 2022, estamos hablando de 750 millones de dólares. Pedro Chira mencionaba que a partir del 2025 Petroperú recién iba a cumplir con las deudas que había adquirido por parte del gobierno. Y el gobierno le ha dicho al día de ayer, no te voy a dar ni un centavo más, ni un sol más, digamos, a esta solicitud. No hay dinero, no hay plata. ¿Dónde voy a sacar? Porque todo lo hemos usado para el fenómeno del niño y el gobierno tiene otras prioridades. ¿Esto quiere decir que esta empresa va a entrar en quiebra? Claro, todo puede pasar, en realidad, porque la empresa puede, diremos, debilitarse. Al conocer esto, el mundo financiero internacional le eleva las tasas de préstamo, o sea, es complicado, ¿no? Entonces, conseguir, digamos, activos y conseguir dinero para continuar. Sí, la otra cosa es que muchas de esas empresas lo que hacen es asociarse en unidades de negocios, que es, por ejemplo, lo que está pasando en el upstream, o sea, en la exploración de petróleo. Le han asignado lotes a Petroperú, pero no tiene la plata ni la tecnología, claro, para poder trabajar e incrementar producción. Es por eso que el privado le dijo, danos, o sea, abre tu concurso y postulemos. Entra tú de minoritario, ponte acá, te llevamos a vos, pero entra al upstream, que está bien, es bueno tener a Petroperú en el upstream, pero no es bueno tener a Petroperú como dueño total y absoluto de estos bloques cuando no tiene recursos para financiar su operación actual. ¿Se tiene que privatizar? Yo diría que no es privatizar, no, yo estoy hablando de hacer lo que se hace farm-ins y farm-outs en los negocios, ¿no? Yo te vendo esta parte de la refinería o te vendo esta parte de este bloque petrolero. Ajá. O entras conmigo, tú pones plata y yo te dejo operar, por ejemplo. Hay montonera. Ajá. Y ese es el otro tema. Como la empresa no está blindada, la empresa es tremendamente burocrática para sus decisiones. Entonces, hay que hacer 3 cotizaciones hasta para comprar un lápiz, o un lapicero, o una computadora, ¿sí? Es muy complejo el panorama cuando la empresa tiene que regirse por todas las reglas del Estado y además reportarle a un poder político que está pensando, el poder político está pensando en 3 años adelante, 2 años, inmediato. Estas empresas tienen que mirar a 10, 15, 20 años adelante qué van a hacer. Para cerrar ese tema, señor Ríos, bueno, el gobierno ha dicho que no te voy a dar más dinero, se le ha cerrado el caño, no le va a inyectar más plata a Petroperú. ¿Qué es lo que podría hacer ahora la empresa? Bueno, puede ir a buscar plata afuera, independiente. Va a ser difícil. Sí, va a ser difícil o tendrá que reacomodar sus costos y ver cómo hace, y es complejo, ¿no? Lo principal es que no puede pasar es que Petroperú deje de abastecer ese combustible a zonas como Madre de Dios, en la selva y en Piura, sobre todo. Sí, el otro tema, el oleoducto norperuano. Es un oleoducto que lo han roto varias veces y Petroperú no puede manejarlo. Y hay, por ejemplo, entra una asociación público-privada con un refuerzo del Estado para que ese oleoducto pueda transportar. Ese oleoducto le genera a Petroperú pérdidas. Entonces, hay que blindarla del poder político de eterno. Y eso tiene ENAP, tiene Ecopetrol, tiene Statoil de Noruega. Bueno, se tiene que hacer ahora y esperemos que a eso se refiera el Premier con la reforma del directorio. Que lo hagan rápido, porque son años de años que vienen diciendo y trabajando el país, están perdidos, ¿sí? Ahora, el tema de la masificación de gas, Bolivia, digamos, ya está en un terreno como este, ¿no? Se ha hablado muchísimo en este país, pero en el Perú, señor Ríos, es una promesa constante cuando un presidente, un candidato a la presidencia postula, digamos, a un cargo tan alto en nuestro país. ¿Cómo va el tema de la masificación del gas? En Perú. ¿Cuáles son los retos importantes en Perú que tiene la presidenta Dina Boluarte al respecto? Yo creo que la masificación del gas en el Perú, en el área de Lima y alrededores, está bastante avanzado, creo que se han hecho. También hay algo de avance en el norte del Perú, se está llevando lo que se llama gas natural virtual.
Claro. Se está haciendo con el FICE, ¿sí? También hay unas empresas concesionarias que están haciendo redes de gas poco a poco. Creo que la deuda grande está con el sur del Perú. La deuda del gas de camisea de los peruanos está en el sur del Perú. Y eso es algo que se debe hacer. Y lo que creo es que se puede empezar a masificar, por ejemplo, como hemos hecho en Bolivia alguna vez, con lo que se llama gasoducto virtual, GNV. Se puede llegar a hacer, diremos, mediante mecanismos de subsidio cruzado. Sí, por ahí he oído, por ejemplo, que dicen que la empresa Cálida podría tomar las 7 regiones, que las 7 regiones 7 veces que se ha concesionado y no se puede concesionar, porque la tarifa sale demasiado elevada, porque los volúmenes son muy pequeños. Entonces, se puede entregar, la empresa Cálida creo que ha presentado un proyecto para llevar gas a las 7 regiones y nivelar las tarifas de Lima con de las 7 regiones. Entonces, creo que mecanismos como esos de tarifa estampilla, tarifa única, hay que usar. No es posible que solamente Lima tenga gas competitivo, cómodo, y el sur del Perú no. El sur del Perú está postergado y hay que hacer algo por él. Muchos años. Y cada que entra un ministro promete masificación del gas en el Perú y no se hace. Pareciera que fuese un trabajo que nunca llega a su fin, ¿no? Sí. Y eso podría generar hasta estrés, frustración por parte de aquellos peruanos que viven al sur, ¿no? Pienso en Tacna, en Puno. A ver, usted imagínese si usted viviera en el sur y tiene que traer su bombona, su garrafa aquí y tiene que llevarla mientras un ciudadano en Lima está gozando de un... Son las famosas brechas y las injusticias que estamos Pero arrastrando. creo que, como le digo, hay mecanismos y no se los está utilizando, ¿sí? El FICE es uno, que ya está en implementación. Segundo, está el mecanismo de tarifa única que se puede implementar. Tercero, está la propuesta de Cálida, que por ahí he oído, que quiere agarrar, por ejemplo, las 7 regiones, mezclarlas con la concesión de Lima y con eso salir adelante con un plan de masificación inicial en las 7 regiones. ¿De interés político? O sea... Es un tema de interés de que en Perú no ocurra lo que no queremos que ocurra. Que la gente se enerva, se frustra cuando ve que no le llega su energético que lo tiene tan cerca. Cuando lo produce y no cuando se produce acá. Entonces yo vuelvo a decir, el Perú está en deuda con el sur del Perú porque en el norte hay masificación, ha arrancado, toda el área de Lima está bien protegida, pero el sur del Perú necesita atención. Clarísimo, y ahí coincidimos, señor Ríos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, cuando gusten, ¿sí? Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, estuvo con nosotros.